Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos en tu programa Santa María y los Santos. Estamos en la segunda parte de un programa maravilloso, lleno de bendiciones y sorpresas, porque Santa Hildegarda nos está enseñando cómo la vida, las fórmulas espirituales no son como nosotros lo tenemos pensado, como si fuese un recetario hecho de la que Dios mismo nos muestra la raíz, la fórmula y sencillamente se revuelve con harina y todo sale al paso. Pues no es así para Santa Hildegarda. A través de las luces, las voces que escuchaba, demuestra las grandes gracias que Dios tenía para toda la humanidad y que estamos heredando, ya que durante siglos y siglos Santa Hildegarda fue desconocida porque muchos de los hombres y mujeres de una época se olvidaron de ella. Sin embargo, resurge todo lo que ella nos había dejado de legado después de la Segunda Guerra Mundial, ya que su medicina era muy importante que la retomáramos. Toda la naturaleza nos regala fórmulas que son indiscutiblemente la mejor forma de poder curar el cuerpo. Santa Hildegarda, apoyada por el Papa de una época que creyó en ella y sobre todo San Bernardo, que le ayudaba bastante como apoyo para poder predicar. Fue la única mujer que en la Edad Media se le permite predicar tanto a la iglesia, al pueblo y en las abadías. Esto no sucedía y además muchas veces se les permitía estudiar a las mujeres. En la gran mayoría no era así. Sin embargo, Santa Hildegarda no solamente comienza a ser bastante famosa y obtuvo una incalculable forma de poder entrar a cualquier lugar en aquella época, ya que fue la primera mujer que habló sobre sexualidad, así como usted lo escucha. La primera mujer que habló sobre el orgasmo de la mujer, lo describió de una forma perfecta y le habló al hombre diciéndole que la mujer que estaba casada requería vivir orgasmos para poder también tener una vida espiritual plena. En ese momento, imagine usted, estamos hablando de una Edad Media, donde la mujer no era libre, ni siquiera tenía bastantes motivos para poder hablar y muchas veces se le ocasionaban problemas por ser altanera o por ser un poco distinta a un hombre. Sin embargo, esta mujer sabía lo que Dios le había regalado, tenía una autonomía tremenda y sobre todo tenía una fuerza espiritual que difícilmente ningún otro hombre podía ponerse en medio, ya que el Papa y el rey la protegían. Era bastante inteligente, solía jugar ajedrez con el rey y dejarse ganar por él para pedirle favores, así como usted lo escucha. Ella era bastante buena jugando ajedrez, sin embargo, en ocasiones necesitaba de cierta apoyo o ayuda del rey y bueno, pues hacían de alguna u otra forma reuniones donde ella tenía la oportunidad de pedir su apoyo y poder de esta forma solventar y caminar dando consejos, ayuda y sobre todo ella siempre le daba un buen caminar para el rey. Todo el tiempo que ella tenía ese tipo de relación con él y con otros nobles, ella conseguía bastantes pues favores, pero también conseguía muchos seguidores. En aquel momento ella comienza a adquirir bastante fama y la mayoría de las madres y padres de nobles decidían que sus hijas ingresaran a la abadía, donde ella pues verdaderamente siendo la abadesa podía guiar bastante bien a todas estas jóvenes que daban un giro total. Había una pequeña joven llamada Rigardis, de una familia de nobles. Esta pequeña era bastante juguetona y sobre todo quería tanto a esta famosa monja que quería aprender todo de ella. Rigardis sabía leer muy bien, escribía perfectamente en latín y en alemán, y esta pequeña iba a ser la persona a la cual Santa Hildegarda le iba a mostrar todas sus visiones. Fue una mujer a la cual le dio toda su bondad y mostró todo lo que ella conocía, y ella traducía todos los libros al latín, sabiendo que todas estas traducciones eran perfectamente bien llevadas. Escribió bastante, tanto ciencias naturales, que el tomo que supuestamente, o el libro que ellos escribieron, se escribió en ese momento y se tradujo años después en 9 libros. Estos libros actualmente se pueden encontrar y hay recetas
muy interesantes, como por ejemplo recetas que nosotros podemos utilizar para enfermedades. Y también habla mucho sobre cómo poder comer correctamente. Por ahí hay una receta que me llama a mí mucho la atención, que se llaman las galletas de la felicidad. Estas galletas hacen que la persona, cuando esté triste, se convierta en una alegría diferente. Es una receta que el Espíritu Santo le regala a Santa Hildegarda para poder realmente alimentarse de una forma mejor. Ella decía que el trigo no era lo mejor que podíamos comer porque el cuerpo muchas veces lo rechaza. Y ahora vemos con estudios científicos que en verdad vemos que muchas épocas han cambiado y que ahora comemos todo gluten free. Pero Santa Hildegarda muchos y muchos siglos atrás ya lo sabía. Otra de las cosas que ella muestra de forma muy interesante era que la circulación de la sangre realmente existía. Siglos después se dieron cuenta que lo que decía Santa Hildegarda, que el movimiento de la sangre era muy importante, y ella lo sabía perfectamente, ya que desde su naturaleza, que vivía enferma desde muy pequeña, el Señor le muestra cómo la sangre se irradiaba por todo el cuerpo y también subía y bajaba por el cerebro. Ella hablaba bastante sobre el movimiento de la sangre en el cuerpo, cosa que en aquella época era algo que muchas veces le creían ignorante y también creían que era muy escéptica con ciertas cosas. Hay otra receta que me llama mucho la atención. Ella dice que la pera no se debe de comer porque contiene bastante veneno. Dice que la pera solo se debe consumir cuando una persona está enferma, y muchas veces hemos visto que las peras a veces se consumen cuando los niños o las niñas están enfermas y se alivian, porque dice ella que veneno con veneno vuelve a la vida. Así es que le aconsejo que no le dé de comer peras a los bebés porque contiene Santa Hildegarda muchos partículas que pueden ser venenosas para los niños. Así que le aconsejo que compre el recetario de Santa Hildegarda para que empiece a cocinar un poco más sano como ella nos recomienda. Otra de las cosas que es muy interesante leer sobre ella es la interesante fórmula que utiliza para la música. Como les decía, todo su legado era angélico. Los ángeles le daban bastante fórmulas o notas espirituales para que ella compusiera. Nos vamos a un pequeño corte, pero regresamos en tu programa en Santa María y los Santos. Estamos de regreso en tu programa Santa María y los Santos. Increíble mención y sobre todo la gracia que esta mujer no nos deja de sorprender. Yo cuando veo lo que hizo en una Edad Media, en una sociedad feudalista, donde la mujer no tenía derecho a nada, y sobre todo aquellas mujeres que querían ingresar a los conventos tenían que tener pues básicamente una dote muy grande. Su convento se convirtió en lugar tan famoso que empezaron a crecer tanto en el monasterio donde ella se encontraba, que verdaderamente o tenían que hacer un nuevo convento o extender donde ellas estaban habitando. En este momento ella recibe una visión del Espíritu Santo diciéndole que se tenía que cambiar de convento a un lugar distinto, a un lugar donde tuviesen más comodidades y separación. En esta particular época, Santa Hildegarda se da cuenta que el Señor le estaba pidiendo encaminar una nueva ruta, pero la mayoría de los monasterios se veía beneficiado porque ella atraía a todas las personas que daban grandes donaciones al monasterio por ser ella una mujer abierta, y sobre todo que la gente llegaba a pedir que la curaran porque ella también pues trabajaba como médico. Pedía también muchísimas veces ayuda espiritual, donde ella se abría siempre al corazón de los demás. Era muy dada a ayudar a todos.
y ayudaba bastante al conocimiento de la medicina, la ciencia. La naturaleza era algo que para ella era muy normal y podía explicar esto a todos los obispos, a los sacerdotes y al pueblo en general que lo necesitaban. Así que se había convertido en una figura central dentro del monasterio que realmente nadie quería dejarla ir. Tuvo que recurrir a las oraciones y también recurrir a las grandes influencias que tenía para poder comenzar el trabajo que Dios le tenía pendiente. Cuando el abad general de la abadía le dijo que no quería dejarla ir, ella cayó en una enfermedad gravísima que quedó como piedra. Ella usualmente caía enferma y caía por días y días, a veces hasta meses sin poderse mover. Cuando la persona que se oponía a algo que ella le tocaba realizar, le pasaba exactamente lo mismo. Así que ese mismo síntoma lo tuvieron varias personas al mismo tiempo, mientras que se estuvieron oponiendo. En el momento en que el permiso te otorgó, ella inmediatamente salió de esta enfermedad tan rara que le pasaba, y hasta el momento de hoy nunca se sabe qué tipo de enfermedad tenía, porque el Espíritu Santo la contenía como si estuviera como roca y dejaba de comer. También decía ella que cuando estaba en ese estado, ella veía como águila desde una superficie todo lo que sucedía. Así que realmente, aún estando ella esa enfermedad, podía seguir escuchando, viendo y observando también lo que otros hacían a su alrededor. Era una forma donde el Espíritu Santo le permitía crecer. Cuando ella sale en 1065 del monasterio benedictino, donde ella estaba realmente siendo la segunda a bordo después del abad masculino, abre el primer monasterio femenino, y esto fue como una transformación tremenda, porque la sociedad no estaba acostumbrada a que una mujer tomara sus propias decisiones. Imagínense qué clase de bomba fue que esta gran mujer, al salir del monasterio benedictino masculino, ella era mucho más rica que ellos económicamente por las donaciones, y divide la cantidad que se tenía que llevar de forma equitativa, siendo ella bastante linda con ellos, porque en realidad toda la mayoría del dinero y la mayoría de las donaciones venían de parte de ella. Pero ella dice: yo no quiero problemas con mis hermanos, y pues les deja la mitad, y se vio verdaderamente generosa. Sin embargo, cuando comienza a construir la nueva gracia que Dios les da a través de ese monasterio, la mayoría de las monjas, como eran de nobleza y no estaban acostumbradas a trabajo ni nada, ellas estaban más acostumbradas a ser bien tratadas, y sobre todo vivían de una forma cómoda. Empiezan a renegar, las familias se empiezan a dividir, y muchas de estas monjas deciden dejarla e irse a otras abadías. Y es así que Richardis, que era su monja favorita, la niña que había sido, como quien dice, la monja más elegida para ser la sucesora, decide dejarla porque su hermano, que era obispo, ve con malos ojos que su hermana permaneciera con una abadisa que no tenía ninguna restricción masculina. Así que muchos hombres y mujeres de esa época tenían catalogada a esta mujer como una feminista radical. En realidad no la podemos catalogar como feminista, porque ella hablaba de forma muy fuerte, era sumamente ortodoxa, y también hablaba y reprendía al mismo clero. Muchas veces ella le predicaba a los sacerdotes diciéndoles que ellos abusaban del pueblo. También les decía que Dios no estaba contento con la forma y la fórmula que utilizaban con el dinero. Otra de las cosas, que era una mujer poderosa, pero no solamente poderosa, sino que ella podía poner las reglas que ella quisiera, ya que tenía el apoyo total del Papa Eugenio III y del rey. Así que muchas personas no se le ponían realmente al tú por tú, porque ella tenía razón. Las cosas que le regalaba Dios para poder proporcionar en conocimiento a los demás, hacía de una mujer una verdadera transformadora de esa época. Nos tenemos que poner a pensar que ella en ese momento lo que hacía era revelar lo que Dios veía, ya que sabemos perfectamente
que en la Edad Media la Iglesia no tuvo su mejor esplendor y tampoco tuvo su mejor representación, ya que había bastante abusos. El primero heredero siempre era el varón y la mayoría de los hermanos que eran de familias bastante abundantes terminaban siendo sacerdotes o monjas. También otro factor que sucedía en esta época, que las mujeres les oponían o les ponían matrimonios arreglados donde la mujer verdaderamente era abusada. Esto hizo que Santa Hildegarda saliera a alegar y a procurar mejor cuidado para la mujer de aquella época. Había un caso en particular donde había esta chica que tenía bastante dinero y sus padres la habían casado con alguien que no quería. Ella decidió no tener relaciones íntimas con este hombre y se escapó a alguna abadía donde Santa Hildegarda le dio todo el apoyo para que ella decidiera si quería permanecer en esa vocación o irse de monja. Con esto nos vamos a ir a un pequeño corte en este tu programa de Santa María y los Santos. Estamos de regreso en este tu programa Santa María y los Santos. Hildegarda es de verdad una santa que no me deja de sorprender y estoy seguro que tú que estás en casita también estás sorprendiéndote. A Santa Hildegarda le preocupaba muchísimo la mujer en general y muchos pensarían que era una santa feminista. En realidad no es así. El verdadero feminismo lo tenemos que aprender a describir. El verdadero feminismo es aquello que se une a lo santo. Y si vemos a ella como una santa, también tenemos que definir muy bien que la santidad es parte de la feminidad de una mujer. Ella se preocupaba bastante por aquellas mujeres que estaban con sobrepeso, pues decía, y ahora en esta época lo podemos confirmar, que el sobrepeso se une totalmente al peso verdadero de las hormonas, ya que la mujer a cierta edad en aquellas épocas que tenía mala alimentación podía desbalancearse y nos menciona ella en sus escritos que era muy necesario que cuidaran su alimentación para que ellas no fuesen realmente a perder la regla rápidamente, ya que eso desbalanceaba en aquella época porque la alimentación no era como la actual. Y de eso se unía totalmente al cuidado de la dentadura. También decía que hormonalmente cuando se perdía ese balance, ya que la mujer perdía su periodo, pues realmente perdían también la dentadura. Era muy común en aquella época que las mujeres envejecieran rápidamente y esto unida a que las mujeres tenían bastantes hijos, pues morían muy jóvenes. Así que Santa Hildegarda siempre estaba preocupada porque aquellas mujeres que tenía alrededor y a las cuales podía ayudar mantuvieran un peso adecuado y una salud que equilibrara constantemente para que pudieran vivir largas vidas y poder ser madres a las cuales las generaciones pudiesen seguir en el cuidado bajo ellas, también siendo mujeres que pudiesen producir diferentes generaciones, también podían ayudar a las pequeñas y grandes comunidades como ella lo hacía. También enseñaba cómo utilizar los medicamentos, ya que era una gran médico. Dios le revelaba todo lo que contenía las plantas y cómo poder crear medicina alrededor de ellas. Otra área que le gustaba bastante era los animales. Ella estaba fascinada con el trabajo que Dios había hecho en la creación de los animales y había una fórmula que era un poco, yo creo que un poco loca, que bañaba a una perra, y tenía que ser perra, en agua fría, y con esa agua, cuando las personas se ponían muy enfermas con temperatura, les echaban agua congelada de esa perra. Yo creo que muchas veces veían fórmulas que ella utilizaba en aquella época como normales, cosa que nosotros pensaríamos que pues realmente era algo un poco loco. Otra de las cosas que me llama mucho la atención de ella era cómo veía el purgatorio. El Señor le mostró la importancia de desatar
las épocas pasadas y el perdón y rezar por las almas del purgatorio. Ella hablaba de una atadura que tenían las personas a través de las épocas pasadas a las actuales, lo que nosotros podemos llamar, pues son ataduras intergeneracionales que muchas veces lo alcanzamos a ver, y ella tenía personas que llegaban con ataduras muy fuertes, con pecados graves, y que ella ayudaba a observar y orar por estas personas, y preguntando sobre estos temas le pedía que perdonaran ya sea al papá, a la mamá, si alguna vez el papá o la mamá había tenido alguna mala actitud, y ella le decía que las personas que estaban en el purgatorio purgando por algún pecado muchas veces heredaban el mismo pecado en tierra, y esta persona se veía limitada en alguna área para poder seguir adelante. Santa Hildegarda tenía visiones distintas, y algunas personas decían que sus visiones no eran correctas, y otras mencionaban que muchas de sus ideas y conceptos habían ayudado. Sin embargo, la ciencia en esta época ha comprobado que muchas de las cosas que ella nos describe, tanto como científicas como biológicas y de la naturaleza, cuando la investigan bajo el lente de todo lo que se vive ahora y la investigación, se dan cuenta que Santa Hildegarda tenía mucha razón en los conceptos que nos enseñaba. Santa Hildegarda decía que el trigo no era muy bueno para nosotros, que consumiéramos espelta. Nos mencionaba que las galletas de la alegría estaban hechas con espelta, y otra de las cosas que también me sorprende bastante, que cuando cayó la bomba de Hiroshima, solamente el grano de espelta fue lo único que sobrevivió en aquella explosión, por lo cual en ese cálculo científico logramos ver que verdaderamente es un grano que nos ayuda bastante, inclusive en momentos difíciles donde el estómago trae bastante problemas, con la espelta usted puede sanarse. Otra de las cosas que es importante es pensar que ella en los últimos años de su vida tuvo una gran aportación, que fue la forma caritativa con la que trataba a todas las personas, inclusive a las personas que iban a morir. Por ahí llegó a una persona que había estado excomulgada, y en el último minuto de su vida pide perdón a la iglesia y lo entierra en uno de sus conventos que funda, y la iglesia se entera que ella entierra en Tierra Santa a este hombre, y por un año estuvo a punto de cerrar la iglesia sus conventos, pero ella sabía que ese hombre se había confesado y al final de sus días, hasta que logró esclarecer que ella no había enterrado a una persona excomulgada en sus terrenos. En ese momento le quitaron todo castigo. Ella, cuando veía una causa justa, jamás se echaba para atrás, mantenía su palabra y sobre todo cuidaba lo que Dios quería a las personas y sobre todo la misión de cada una de ellas. Así que muere a los 81 años y Benedicto XVI la convierte en la cuarta doctora de la Iglesia. Creo que nos deja bastante instrucción y tarea para poder seguir en el camino de la Iglesia. Por todo esto también doy las gracias a ustedes que nos han estado acompañando durante estas series, y también le invito a que su familia se una. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de otro gran santo. Soy Zair del Toro y me despido en tu programa Santa María y los Santos.